El vuelo transcurría normalmente. Faltaban 2 horas para llegar al destino final. Esteban se puso los auriculares y cerró los ojos. Era un gran avión de pasajeros. La gente volaba a otro continente. Todo sucedió muy rápido. Cuando el hombre abrió los ojos, ya habían caído las máscaras de oxígeno, la gente gritaba, y el avión comenzó a descender bruscamente. Esteban agarró su máscara. Nunca había experimentado un descenso tan rápido. Miraba por la ventana la tierra acercándose rápidamente. Casi habían llegado al suelo cuando se desprendió la parte trasera del avión. Esteban se dio la vuelta. La gente salía volando, como juguetes. Los asientos se desprendían como si estuvieran pegados con pegamento liviano. Esteban se aferró a los asientos, agarrándose con las manos. Esperaba que su asiento no desapareciera. «Lo aguantará», murmuró. Luego se dio cuenta de que en esos momentos probablemente debería rezar. «Dios mío», comenzó a decir, y sintió que su asiento empezaba a tambalearse. Faltaba muy poco para llegar al suelo. El avión estaba en picada. «Este es el fin», pensó el hombre, y su asiento se desprendió del suelo. Mientras se aferraba a él, miraba a las personas asustadas que aún estaban en el avión y volaban en el aire junto con el asiento. Sentía un viento horrible, como si su cara y sus manos fueran rasguñadas por un cepillo de metal, y la ropa se convertía en jirones. Hacía frío. Luego, la oscuridad y el silencio. En sus oídos había un ruido. Eran como grillos o abejas, y parecía que estos insectos estaban gateando por todo su cuerpo. Además, tenían espinas metálicas en las patas. Todo el cuerpo dolía, y aún seguían gateando. ¿O era solo el dolor en su cuerpo? El hombre empezó a recobrar el conocimiento. Se acostumbró un poco al velo ante sus ojos y se dio cuenta de que tenía el rostro de una pequeña niña de piel oscura suspendido sobre él. Durante un tiempo, ella lo miró con sus grandes ojos y luego se fue corriendo. Esteban abrió los ojos de nuevo. Tal vez fue una ilusión. Poco a poco empezó a recordar lo que le había sucedido. Parecía que había sobrevivido. ¿Por cuánto tiempo? No sentía que pudiera controlar su cuerpo. Solo podía sentir dolor. Abrió los ojos, el mismo velo. En algún lugar arriba parecía haber cielo y alrededor bosque o selva. No sabía cómo se llamaba. En resumen, no se preparó bien para el vuelo. No investigó qué países sobrevolaría el avión. Aunque, si lo hubiera sabido, ¿qué habría cambiado? Los auriculares se cayeron. Esos sonidos de la naturaleza lo oprimían. Todo el tiempo sentía que algo iba a reptar sobre él. Oyó el crujir de las ramas. Vio frente a él a 2 personas. Parecían ser mujeres. Parpadeó, intentando masajear sus ojos. Quería que su visión se aclarara, pero las caras seguían siendo borrosas. Se dio cuenta de que eran mujeres, una más mayor y otra más joven. Luego comenzaron a hablar entre ellas en un idioma desconocido. Quiso incorporarse y observar a esas mujeres, pero no pudo. Parecían ser salvajes aborígenes. Había algo inusual y natural en sus cabellos, huesos o algo más. No se podía distinguir, y sus ojos comenzaron a doler horriblemente. Parecía que las escleróticas de los ojos de esas mujeres emitían una luz tan intensa que atravesaba todo. Cerró los ojos y se apagó de inmediato. La siguiente vez que volvió en sí fue por algo que le estaban vertiendo. Era desagradable al gusto y caliente. Tenía miedo de abrir los ojos. Aún creía que eso le causaría dolor. Volvió a quedarse dormido. Recordaba episodios similares varias veces más. Cuando abrió los ojos una vez más, su cuerpo ya no le dolía tanto. La luz brillante que se filtraba por las rendijas del techo le cegaba la vista. Después de eso, comenzó a recuperarse rápidamente. Intentó moverse. Se sentía como si lo hubieran atropellado con un camión, pero aparentemente nada era crítico. Ni siquiera se había roto nada. Tuvo suerte. El aterrizaje fue bastante suave. Incluso encontraron a los lugareños. Nadie se lo comió, aunque los aborígenes eran completamente salvajes. Esteban admitía que podían comer personas. A veces, hombres entraban a la choza. Le parecía que no estaban muy amigables. Por supuesto,
Era un extranjero. Gracias a las pociones con las que lo habían intoxicado, Esteban comenzó a moverse y caminar. Pronto salió a la calle. Se dio cuenta de que se encontraba en una tribu salvaje de aborígenes, probablemente en alguna selva remota, presumiblemente no muy lejos de Brasil. Se reprendía por no haber revisado la ruta del avión, pero pronto incluso le pareció divertido. Incluso si supiera dónde se encontraba, ¿le facilitaría eso las cosas? Afortunadamente, nadie intentó comérselo. Lo alimentaban con lo mismo que ellos comían. El sabor era inusual. Una vez notó que estaban asando algún tipo de insecto. Casi vomitó. Después de eso, decidió que era mejor no saber qué había dentro de su llamado plato hecho de algún tipo de corteza. Era difícil comunicarse con esas personas. Él no los entendía, y ellos no lo entendían a él. Solo esa mujer con la niña encontraba un lenguaje común con él. Se comunicaban con gestos, se entendían de alguna manera, como si hubiera alguna conexión entre ellos. Como resultado, él comprendió que le ayudarían a escapar. Migela, como Esteban llamaba a la mujer porque no pudo pronunciar su verdadero nombre, le contó sobre sí misma. Por supuesto, no entendió nada de su historia, pero la expresión facial y los gestos les ayudaron a comunicarse. Migela vivía con su madre y su hija en esa choza. Ambos esposos habían fallecido, según los gestos, en alguna cacería, lo cual no era un fenómeno muy raro para la tribu. Tenían que sobrevivir. En cada cultura hay sus propios peligros. Esteban aprendió a comunicarse con Migela y su hija, a quien llamaban Nuria, y la mujer ayudaba a los otros miembros de su tribu a entender al hombre blanco. El viaje a la civilización se postergaba una y otra vez. El camino era largo y tomaría varios días, y el hombre todavía estaba bastante débil para tal viaje. Esteban pasó sus vacaciones de manera diferente a como había planeado originalmente, pero, al parecer, incluso le gustaba este pequeño mundo aislado sin medios de comunicación. Seguramente, en este momento estaría recibiendo llamadas del trabajo y tendría que resolver problemas sin ningún descanso. Aquí, en cambio, pudo poner en orden su mente, calmarse y disfrutar de la relativa tranquilidad. Aquí no había televisores ni teléfonos, pero había sus propios conciertos. La gente cantaba y tocaba instrumentos desconocidos para él, que fabricaban ellos mismos, y también bailaban. Esteban no participaba en ellos debido a su estado de salud. Observaba y se alegraba de no estar involucrado en eso. Pero pronto, incluso comenzó a gustarle, especialmente cómo bailaba Migela. La joven mujer cada vez le resultaba más atractiva. Pero no solo para él. En la tribu había un hombre que también tenía intenciones hacia Migela. Eso Esteban lo entendió de inmediato. Ese aborigen lo miraba con una sonrisa burlona y decía algo en su propio idioma. Esteban estaba seguro de que lo estaba maldiciendo o insultando de alguna manera. Con Migela se comportaba de manera más cortés, pero el aborigen le decía algo insatisfecho, mirando hacia Esteban. Era evidente que el local no estaba contento de que la mujer ayudara al extranjero. Migela, gracias a ella, no escuchaba a su compañero de tribu y continuaba haciendo todo por el hombre blanco. Las relaciones entre los dos hombres se volvieron tensas, y una noche, cuando nadie los veía, él se coló en la choza para acabar con el extranjero. Esteban no dormía bien después del desastre. Este momento era uno de los pocos que empañaban sus vacaciones forzadas en la selva. La cama era dura y su cuerpo todavía dolía, pero al final eso le salvó la vida. Escuchó un ruido y luego vio una lanza sobre él. Reaccionó rápidamente. Sus habilidades de aikido, que había practicado en la escuela, le ayudaron. Esteban esquivó el ataque e intentó arrebatar la lanza. Se desató una pelea entre los dos hombres. Como resultado, el hombre de piel oscura resultó herido en lugar de Esteban. Huyó de la choza con vergüenza, según pensaba Esteban. Después de un tiempo, se escucharon voces en la tribu y pronto otros hombres llegaron a la choza y, gritando algo, sacaron a Esteban a la calle. Al hombre le costó trabajo entender que lo estaban acusando de atacar a ese aborigen. Migela explicó con gestos que la tribu estaba convencida de que él había atacado a su compañero, a quien todos consideraban una persona honorable,
¿Qué podía decir el hombre blanco en respuesta si ni siquiera hablaba el idioma? Él mismo sabía que no tenía ninguna posibilidad. Incluso nuestro sistema de justicia no le creerían. ¿Qué podría presentar como evidencia? Solo había rastros de la pelea en la choza, que él mismo podría haber causado igual de bien. Por supuesto, todos creyeron a los suyos, y Esteban fue puesto en un granero. Se hizo evidente que no le esperaban nada bueno. Al principio intentó escapar, pero se dio cuenta de que no sobreviviría en la selva. No tenía idea de dónde ir. Aquí, al menos, tenía más posibilidades de seguir con vida. No sabía qué hacían los salvajes con sus enemigos, pero esperaba que fuera algo más o menos tolerable. Sin embargo, durante la noche, Migela llegó con su hija. Eso, definitivamente, no auguraba nada bueno. Ella no traería a la niña en medio de la noche sin motivo, y sus sospechas se confirmaron. Migela explicó que tenían que huir. De lo contrario, algo esperaba a Esteban mañana. No entendió exactamente qué le esperaba, ya sea algún tipo de ritual donde lo sacrificarían o serían devorados. Pero una cosa era segura, ya no estaría vivo. Sobrevivir a un accidente de avión y ser comido por aborígenes, sin duda, merecería un premio Darwin por su absurdo. Miguel ayudó al hombre a escapar y se ofreció a acompañarlo. Y comenzó su camino. Esteban estaba admirado de esta valiente mujer y su hija, que habían decidido ayudar a un extraño de otra raza. Él mismo nunca hubiera logrado salir. No se orientaba en absoluto en el terreno. Pero eso no era lo más aterrador. Reptiles, animales, insectos. A veces Migela lo apartaba de un árbol detrás del cual se ocultaba una serpiente. Probablemente solo aquellos que viven constantemente en tales condiciones reaccionan rápidamente al peligro. Y la comida también. En los pocos días que llevaban caminando, Esteban comió de todo y de todos. Incluso pensó que si regresara a casa, se volvería vegetariano. Pescaban y comían el pescado casi crudo. También insectos y orugas. Se alegraba cuando la mujer encontraba algunas raíces y plantas. Bebían agua de los arroyos. Migela y su hija parecían no cansarse. La niña lo veía como una divertida aventura y su madre era una excelente guía por la selva. Dormían los tres juntos, armando su lugar con hojas y ramas. Esteban estaba agradecido con esta mujer y se sentía cada vez más cerca de ella. Le parecía que en las lejanas selvas había encontrado a su persona. Era sorprendente que esta mujer lo entendiera sin palabras. No había peleas, demandas de dinero para tener lo que otros tenían. Eso era de lo que él huía, descansar de todo lo material. Y, en principio, obtuvo lo que quería. Estaba casi feliz y lleno de esperanzas de que todo se resolvería pronto. Volvería a casa, llevaría a Migela y a su hija consigo y les daría todo lo mejor. Pero en un momento, todas sus esperanzas se desmoronaron. Escucharon un sonido adelante y Migela, ni él ni el otro hombre, intentaron proteger a la mujer, pero ella sí. Su instinto de supervivencia se activó, se puso delante de él y, con un arco tenso y cargado, miraba a su alrededor. Esteban no logró entender nada. De repente se escuchó un disparo y, ahora, Migela ya estaba en el suelo. El hombre la atrapó y vio que una mancha marrón se extendía por su pecho. La niña agarró a Esteban con miedo. No lloraba, solo miraba atónita el rostro de su madre, que miraba desconcertada al espacio. De entre los arbustos salieron hombres armados. Sonreían de manera bastante siniestra. —¿Esteban? ¿Estás bien? —preguntaron los hombres en inglés. —¿No te hicieron nada estos salvajes? Esteban miraba desconcertado a los hombres y a su salvadora. No entendía cómo esos hombres armados podían llamar salvajes a aquellos que lo habían salvado. Sostenía la herida de Migela con las manos y le susurraba que no se muriera. «Te hemos estado buscando durante varios días», continuó hablando satisfecho el hombre con el rifle. La niña tomó la mano de su madre y comenzó a llorar en silencio. Y Esteban comenzó a gritar: «¡Lo que han hecho!». Y esos hombres empezaron a convencerlo de que conocían muy bien el peligro de las tribus locales. Esteban no los escuchaba. Repetía a Migela que no se fuera, y los llevaron al helicóptero. Durante todo ese tiempo, el hombre llevaba a su mujer en brazos y le susurraba en voz baja que todo estaría bien,
que la salvarían como ella lo había salvado a él. Los llevaron al hospital. Le brindaron los primeros auxilios a Michela, pero necesitaba una operación, y eso requería una gran cantidad de dinero. Nadie lo haría de forma gratuita. La vida de una salvaje no le importaba a nadie en esa sociedad, pero Esteban le prometió que la salvaría. Le prometió a su hija. Se prometió a sí mismo que les daría a esas dos mujeres lo mejor de todo. Tenía su propia empresa, pero la vida de una persona estaba en juego. Por esa simple salvaje, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Vendió todo su negocio, sin sentir ningún remordimiento, como si se quitara un peso de encima. Ya no tenía que preocuparse por el tipo de cambio, la inflación, adaptarse a las nuevas leyes o lidiar con la avaricia de sus colegas en los negocios.